En estos 30 años se hizo una vez, si no me equivoco, hace un par de administraciones hubo un esfuerzo de hacer una publicación de un informe sobre el estado del ambiente, un informe oficial de gobierno. Este no es el informe de gobierno, pero bueno, de alguna manera la existencia de este capítulo fue una gran suerte, que quienes estaban al inicio de crear este programa, que no fui yo, así que no son flores propias, sino ajenas, hayan pensado en tener un capítulo que pudiera darle algún seguimiento al desempeño ambiental del país a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, lo que yo les voy a presentar es el último informe, el capítulo ambiental del último informe de Estado de la Nación. Si se marean, es un poquito la idea. Ahorita vamos a hablar de esta portada particular que tienen. Ahí hay unos resúmenes, por cierto, que ojalá ahora les distribuyan del Estado de la Nación, pero el capítulo se llama Armonía con la Naturaleza. Los capítulos nuestros tienen el nombre de una aspiración, no de un hallazgo. Siempre se han llamado así: equidad, integración social, fortalecimiento de la democracia, armonía con la naturaleza. Son aspiraciones que es como medimos el avance del desempeño del país, y siempre bajo la perspectiva del desarrollo humano sostenible, que tratamos de pegar de alguna manera lo que como país nos cuesta un poco, lo social, lo económico, lo ambiental, lo político, en una sola lectura, que es, bueno, este capítulo que les van a repartir ahorita es un resumen de todos los capítulos juntos, a partir de mensajes que tratan de explicar el desarrollo humano del país. Ambiente es importante para Costa Rica, bueno, para nosotros que tratamos de ensayar sin ponernos muy teóricos, que es contrato social, y eso no nos vamos a meter en eso, pero el pacto social costarricense, la promesa que la Constitución y las leyes le hacen a la ciudadanía en este país, la vinculamos nosotros con una idea resumida, no es exactamente un artículo de la Constitución, parte del artículo 50, pero también de otras. En esta idea que ponemos aquí, que es Costa Rica para un ciudadano, una ciudadana, el contrato social nuestro asume que somos una democracia, lo hemos dado por sentado por mucho tiempo, una democracia que busca estimular la producción y la generación de riqueza, pero con justa distribución de esa riqueza. Es parte de lo que hemos puesto como una obligación constitucional, buscar esa distribución y hacerlo, valga decir, y hasta lo metimos en un artículo de la Constitución, en armonía con el ambiente, ¿verdad? El derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, lo metimos como una obligación constitucional, y además con mecanismos de movilidad social, es decir, para que nuestros hijos e hijas estén mejor que nosotros, sobre todo el derecho a la educación y al trabajo, como esos dos grandes mecanismos que metimos en este contrato social. Entonces, bueno, el ambiente no es una parte menor de nuestro pacto social, y es algo sobre lo que desde hace muchas décadas el país ha venido construyendo logros y retos, ¿no? Somos un país paradójico en esto, y la paradoja de partida, esto no es del último informe, es una pequeñita mención a dos cosas que ya sabemos y que es importante retomar. Nuestra fortaleza ha sido el área de la conservación, no que no tenga retos, ahorita lo vamos a ver, pero ese ha sido nuestro fuerte, ¿no? Estamos por encima de los promedios mundiales y latinoamericanos en cobertura forestal, en área protegida, en las modalidades de protección que tenemos. Sí, el país realmente ha tenido un impulso en la región que estamos del mundo. Recuperar cobertura forestal no es un logro pequeño, es un logro que se ha y que ha respondido a política pública, además, ¿verdad? No solamente es que tuvimos la buena voluntad, es que pusimos una ley que prohibió el cambio de uso del suelo en el bosque, por decir una de otras cosas, lo que estimuló e incentivó la protección de bosques, ¿no? Que creó áreas protegidas. Sí, esa es nuestra fortaleza. Aquí tenemos un mapa más amplio de lo que realmente la realidad nos presenta, pero si tomamos áreas protegidas, zonas protectoras, corredores biológicos, zonas de amortiguamiento, bueno, todo este país tiene sus áreas protegidas y sus formas de gestión del territorio que por lo menos han pretendido que hagamos bien las cosas pensando en el tema ambiental como parte de lo que impulsa el desarrollo de los territorios. Sin embargo, una visión de conjunto sobre el país nos presenta como un país insostenible. La huella ecológica, si uno es muy metodológico, muy científico, es un índice con su debilidad para captar cosas, ¿no? Todos los índices que comparan el mundo tienen sus limitaciones, ¿no? Pero tiene un mensaje muy fuerte y es básico: usamos más de lo que podemos, ¿no? De lo que el territorio tiene disponible, ¿no? Esa realidad medida en la huella ecológica nos presenta ya desde hace 30 años y hoy todavía más una deuda ecológica. Es un país que usa más de lo que el territorio tiene capacidad de reponer, considerando esa misma capacidad de alimentar, considerando la capacidad de reponer. Hoy necesitamos
1.6 Costa Rica para vivir como vivimos, según esto. Entonces, insisto, si uno le ve con lupa al índice, le puede ver cosas, pero es un mensaje muy poderoso. Tenemos un ritmo de uso del territorio y de los recursos que no aguanta el territorio, ¿no? Y en Costa Rica, en otras partes del mundo. De hecho, nuestro proceso de estos 30 años ha sido muy parecido al del mundo. No somos tan distintos en eso. Somos distintos en unas cosas. ¿Por qué nos pasa esto? Porque, bueno, fuera de las áreas protegidas, tenemos patrones insostenibles de crecimiento urbano, de transporte y movilidad, de uso de agroquímicos, de aguas residuales y otros, ¿no? De los cuales vamos a hablar ahora un poquito. Entonces, bueno, ese es un punto de partida para entrarle a lo que dice este último capítulo en su valoración general. ¿Qué es lo que percibimos ahora? Cambios negativos, riesgos importantes, transformaciones en el discurso. Primero, empieza por ahí, empezamos a hablar feo, pero también en las prioridades, en el papel político, el rol político que tiene lo ambiental para los gobiernos, los objetivos ambientales del país, que arriesgan el patrimonio y, bueno, nuestra capacidad de hacer un buen manejo de los recursos. El liderazgo internacional de Costa Rica, como mencionaba ahora don Bernardo, que empiezan a ver un lente un poquito distinto a lo que hemos construido en otro momento. Esto se da un marco de que hay tensiones. Siempre ha habido tensiones entre producción y protección, eso no lo estamos inventando, pero las hemos resuelto de una manera, no siempre a favor del ambiente, pero de una manera que ha tratado de ser, un poco bajo la lógica que la democracia costarricense ha tratado de ser. Hemos tenido fronteras conflictivas, no fronteras de países, sino entre producción y protección, sin muchas herramientas para decir, bueno, hoy en día esa tensión es más grave, es más compleja, la presión es más fuerte y digamos que ustedes que están del lado de la resistencia, es un poco más difícil hacerla, ¿no? Es notorio y lo vamos a ver un poquito por qué. Lo que vemos es, como resultado de estas dos cosas, un deterioro de la capacidad del Estado y de la sociedad costarricense para hacer un mejor manejo de los recursos naturales de su territorio para proteger el ambiente. Eso es, a grandes rasgos, una valoración general que vamos a tratar de demostrar con datos ahora adelante, resumidos en 3 mensajes principales que tiene el capítulo ambiental. ¿Me oyen bien atrás? No hay problema, no hay micrófono tampoco. Primer mensaje. Bueno, hay decisiones gubernamentales, digamos, porque hay momentos en que el país enfrenta problemas ecológicos, ¿no? Problemas ambientales de diverso tipo. Hay decisiones, ahora lo que percibimos, decisiones ambientales que debilitan las herramientas que tenemos para hacer gestión ambiental. Eso es algo distinto. Hoy podemos atestiguar o registrar algunas decisiones de la administración pública que nos generan debilidad en las herramientas, en los instrumentos, en las capacidades de gestión. Ese es el primer mensaje que vamos a desglosar en algunas conclusiones. El marco regulatorio tiene retrocesos, muestra algunos retrocesos importantes. Decía yo que empezamos hablando distinto. Esta filmina es del año pasado, pero me parece importante retomarla para decir, empezamos a notar un cambio en la narrativa ambiental. Fue lo primero que fue evidente para Costa Rica. Empezamos a hablar distinto, a darle espacio un poco a esta idea del ambiente como un obstáculo para el desarrollo y etcétera, ¿no? Percibíamos eso, los que estudiamos el tema, pero quisimos registrar si era verdad o era prejuicio nuestro, ¿verdad? Porque alguien puede hablar feo, pero no hacer nada, ¿verdad? Al respecto. Bueno, empezamos a tratar de registrar cómo identificábamos que era cierto eso. Bueno, empezaron a pasar cosas. Costa Rica es uno de los impulsores de la iniciativa BOGA en el mundo, ¿no? Para ir más allá del petróleo y del gas. Pero en la COP, cuando salió este informe, en noviembre del año pasado, en la COP hay una declaración de la iniciativa BOGA impulsada por Costa Rica, que Costa Rica ya no firma. Es una evidencia, estar hablando distinto. Bueno, le pusimos el nombre de un lindo cantón de Costa Rica, un acuerdo que no aprobamos aquí en el Congreso donde estamos. ¿No? Es una evidencia también importante, fuerte. Empezamos a reactivar un poco el discurso extractivo de manera clara, abierta, el petróleo, el gas, la minería, nuevamente, ponerlo en la mesa y conversar sobre eso. Empezamos a percibir pleito entre el criterio técnico y el político. Hay algunos ejemplos que tuvimos, el tema del aumento de capacidad de entrada en el Parque Manuel Antonio, o los permisos irregulares en Andoca. Empezamos a pelearnos al punto de que incluso hay movimientos de personal derivados de no estoy de acuerdo con el criterio técnico, ¿no?
y propuestas para tratar de debilitar un poco la participación y el criterio técnico, que son dos de los elementos más importantes para la acción ambiental de un país, ¿no? Y bueno, empezamos a quitarle recursos y capacidades a las instituciones que cuidan. En esos años particulares, los primeros de este lustro, Costa Rica aumentó 500%, más de 500% su área protegida, ¿verdad? Cuando creamos esta gran área marina alrededor del Coco, y el mismo año que hicimos ese crecimiento le bajamos una tercera parte de los recursos a la institución que le damos la tarea de cuidarla, ¿no? Pues bueno, empezamos a percibir debilitamiento de capacidad. Entonces, estábamos hablando distinto, ¿no? Ese era un cambio en la narrativa que se puede evidenciar. Ahora hay decisiones de política pública que acompañan esto, que ya llevan a acciones que pretenden reducir, de alguna manera, debilitar o modificar las regulaciones ambientales que tenemos. Una de ellas, los cambios en el reglamento de calidad de agua potable o de agua de calidad potable, cambios vinculados con los márgenes y particularmente con la presencia de algunos agroquímicos que han venido contaminando el agua y hemos estado subiendo el margen en vez de bajar la cantidad de agroquímicos. Bueno, ese es uno de los ejemplos recientes. Los cambios en las modalidades del registro de plaguicidas para aflojar un poquito, un país que aparece mal premiado en los primeros lugares del mundo en la carga de uso de agroquímicos por hectárea. Estamos todavía ahí colocados y bueno, en este momento más bien aflojamos un poco regulaciones. El caso de Corcovado, parecido al de Manuel Antonio, también que sin criterios técnicos científicos bien elaborados que se toman decisiones para aumentar la capacidad de carga, etc. Entonces, por poner algunos ejemplos de cambios de ya política pública vinculada con reducir un poco las regulaciones ambientales. Pero además hay un esfuerzo un poco más importante de concentración de poderes vinculados a la gobernanza del tema ambiental en el país, ¿no? La autonomía, el criterio técnico, científico y la participación, vale decir, como parte de eso, ¿no? Uno, los esfuerzos de centralización de la gobernanza, ¿verdad? Por ejemplo, la prohibición de darle respuestas o comunicaciones a la Contraloría o la Procuraduría que no sean consultadas, incluso firmadas cuando sea el caso por el centro, ¿no? Por el centro político, es decir, hay un esfuerzo ahí de concentración importante, un cambio en las oficinas jurídicas, por ejemplo, que se centralizan también en una sola oficina jurídica. Iniciativas de ley vinculadas con cambiar el grado de concentración del SINAC, etcétera, por poner algunos ejemplos, y una menor consideración del criterio técnico, por ejemplo, eliminando las representaciones de la Comisión Nacional de Bioseguridad, o lo que pasó ahora en la Cumbre de los Océanos, de quitar acreditación a organizaciones científicas, académicas o de sociedad civil que estaban participando. Sí, hay dos acciones muy concretas de cambiar también un poquito el ejercicio del poder vinculado con las decisiones ambientales. Pues bueno, dentro del mensaje, el primer mensaje que estamos viendo, esta es una primera idea. La segunda es que en este contexto, algo que venía pasando se registra con más profundidad, la pérdida de capacidades institucionales para la conservación ambiental. Aquí tenemos solo como un ejemplo la caída de presupuestos entre el 2020 y el 2024 en todas las áreas de conservación. La parte, por cierto, que hicimos más grande en este mismo periodo, le quitamos más presupuesto que nunca. La Marina Coco es la que ha perdido más presupuesto en este periodo, es decir, hemos bajado los recursos destinados a ambiente, además de otras cosas que están pasando, menos personal en las áreas silvestres protegidas en este país, una cosa normal de la demografía, pero que no reponemos de la manera adecuada. Una buena cantidad de personas pensionadas en este periodo, el SINAC y las instituciones ambientales estén preparando el recambio de manera adecuada, con una baja participación de mujeres, por cierto, en un tema en el cual el peso de la participación femenina es tan fuerte en las jefaturas, ¿no? En las jefaturas de temas ambientales, solo una quinta parte de las jefaturas son mujeres, y no es poco importante para los cambios que la sociedad tiene que estar teniendo ya hace mucho tiempo. Esto, la falta de presupuesto ha hecho, entre otras cosas, que haya menos plata y capacidad de dedicarse al control y la fiscalización. Esto es la cantidad de horas dedicadas a control y protección en las áreas de conservación.
en la pandemia hay una caída importante que uno puede pensar que puede vincularse también un poco con el periodo de la pandemia, pero bueno, de ahí no nos recuperamos. Si lo vemos ya comparativamente en mediano plazo, pues ya estamos hablando de una caída importante del tiempo dedicado en horas a control y protección en las áreas silvestres protegidas. Es decir, hay menos capacidad, ¿no? Esta reducción de capacidades no es gratis, digamos, no deja de generar efectos importantes, de tener un costo, compromete la conservación. En un par de ejemplos que podemos poner, bueno, no porque tengamos áreas protegidas, toda la biodiversidad de este país está bien cuidada. Este es un índice rarísimo, a mí me costó mucho, yo soy politólogo, no es muy fuerte, pero bueno, entre más cerca a cero está más grave, y ese es el riesgo de caer en extinción según las mediciones que hace mucho tiempo la UICN hace de las especies en peligro de extinción, pero vemos tiburones anfibios como los dos grupos que han aumentado, de más cerca hacia abajo, su riesgo de extinción en el país, sobre todo que la parte marina, aunque ahora acabamos de dar un paso importante, tenía mucho tiempo de débiles esquemas de protección, ¿no? Esa vulnerabilidad en los recursos marinos uno la puede ver con el famoso índice de salud de los océanos. El movimiento no pareciera ser muy grande, estamos en los dos años más bajos en el índice de salud de los océanos, debajo del promedio mundial, debajo del promedio Centroamérica. Aquí los temas en los cuales dentro de ese índice aparecemos con más debilidad: provisión de alimentos, protección costera, captura de carbono, turismo y recreación. Es decir, hay en estos dos particularmente la parte marina resalta como uno de los retos en materia de sostenibilidad que genera la falta de un manejo. Así que, bueno, cierro este primer mensaje. Siento, bueno, hay decisiones gubernamentales, no solamente ya un cambio de narrativa en la política nacional, sino decisiones concretas, específicas, que han debilitado las herramientas y las capacidades para hacer gestión ambiental en el país. El segundo mensaje del capítulo es que el país tiene evidencias de mayor insostenibilidad en algunos de los campos importantes ambiental, y que esto acrecienta los riesgos para el desarrollo humano. Y vamos a ver algunos ejemplos de en qué decimos que estamos un poco más insostenibles. Algunos recursos vitales de este país ha sido relativamente irresponsable, digo relativamente porque se ha hecho cosas bien, cosas mal. Yo sigo usando una idea que hicimos hace como 5 años y a mí me sigue pareciendo útil. Hemos sido fuertes para lograr llevar el uso de los recursos naturales para impulsar el desarrollo, por ejemplo, la energía y el agua, pero débiles para controlar el impacto ambiental que eso tiene, ¿no? Es decir, nosotros, el esfuerzo, por ejemplo, de infraestructura que hicimos para llevar agua potable a la población fue extraordinario, con retos, por cierto, pero lo que devolvemos después de usar el agua no hicimos nada, ¿no? Entonces nos quedamos atrás y un serio problema de agua residual. Hicimos un buen esfuerzo para llevar electricidad a la mayoría de la población y en su mayoría de fuentes limpias, y que me perdonen porque yo sé que aquí en todo este sector decir que algunas fuentes limpias me pueden tirar un chancletazo bien merecido. Digo, todas tienen impacto ambiental, pero es cierto que comparativamente con los países que generan 60% quemando petróleo, Costa Rica tenía una mejor situación de generación eléctrica. Pero nuestro consumo energético es mayoritariamente petróleo, ¿no? 72, 73%. Entonces, bueno, por poner algunos ejemplos, pero en nuestros recursos hemos sido buenos para usarlos para el desarrollo, valga decir, pero malos para controlar los impactos ambientales o las desigualdades que tiene ese uso también. Agua potable es uno de los casos, ¿no? Si uno habla de agua potable en Escazú o en Talamanca, son dos universos muy distintos. Un ejemplo, bueno, nuestro consumo energético de hidrocarburos es creciente. Y es creciente porque, insisto, que nos satisfacemos de nuestra generación eléctrica, en realidad no hemos tocado nuestro principal consumidor de energía hace muchas décadas, ¿no? Que es el transporte. Hemos dejado un poco al garete, a las manos del mercado, y además ahora con cambios que vamos a mencionar ahorita. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las emisiones de Costa Rica? Solo el transporte casi alcanza todas las emisiones del 2016, si le sumamos un poco de los aspectos. También Costa Rica, valga decir, cuando dijimos que íbamos a ser carbono neutrales, no creamos la metodología para medirlo, algo un poco tico,
¿verdad? Ahí vemos, en el 2021 vemos. Bueno, nosotros hicimos un ejercicio con un análisis a fondo de depósitos de carbono. Y bueno, el sector forestal, valga decir, gracias a la recuperación de cobertura, absorbe más de lo que genera, porque se deforesta, se sigue deforestando, conste, pero mucho menos que antes y mucho menos que lo que la recuperación ha permitido. Pero el sector forestal no absorbe solo las emisiones del sector forestal no son, ¿verdad? Si le ponemos energía, residuos sólidos, agricultura, etcétera, el país está muy lejos de poder absorber sus emisiones. Bueno, eso sigue pasando y sigue pasando con un sistema de transporte insostenible, centrado en el uso del vehículo particular, un sistema de transporte público al que le está pasando esto. Esta es la cantidad de operadores de servicio de transporte público de autobús a lo largo de estos años. Uno diría que la pandemia presentó un piquito, pero bueno, ya se nos fue la pandemia. Este país, el transporte público está perdiendo peso, si lo vemos también en personas usuarias, con relación a antes de la pandemia, un 42% menos de personas usando transporte público de autobús en Costa Rica, un sistema que durante mucho tiempo tuvo músculo para impedir el cambio, hay que decirlo con todas las letras, un cambio que se estaba cayendo, de sectorizar, troncanizar, cambiar la tecnología, cambiar el diseño, que todos íbamos al centro de San José, a lo que fuera, ¿no? Que hay desamparados. San José es el viaje que más personas hacen todos los días en este país, y hay 30 líneas de buses en la misma calle, peleando en la misma calle. Bueno, todo eso lo postergamos, ahora el mismo sector lo está pagando caro, ¿no? Se está desplomando el servicio de transporte público y toda la gente que puede ve cómo consigue un vehículo particular. Bueno, en materia de transporte ya sabemos el escenario. En materia de agua, bueno, el uso del agua se intensifica. También estas son, si vemos ahí las que están en otros colores, digamos, algunas de las cuencas que más presión tienen, pero esas son las que más presión ha aumentado en los últimos años. Las que vemos en los colores más rojos ahí, más tirando hacia rojo, han aumentado la cantidad de agua extraída de manera importante en los últimos años, pero con este problema, con esta desigualdad importante de que una cosa es decir que hay acceso al agua potable y otra cosa es el servicio, la calidad, la continuidad, ¿verdad? Atillo es una zona que aparece en las estadísticas, siempre tiene acceso al agua potable, pero se puede no tener la mitad del día, muchos días, y que la gente tenga que ir a la calle a pelear por el acceso al agua. Esta es la cantidad de cortes de agua en los servicios periféricos. Aquí no estamos metiendo la gran área metropolitana, que el año pasado analizamos con detalle. Ahora fuera de la gran área metropolitana, bueno, y cada vez más cortes de agua, que significa que no es lo mismo decir que hay acceso a que haya continuidad y calidad del servicio, ¿no? Y además, con el gran desafío de que lo que llega y devolvemos a la naturaleza lo hacemos de una manera bastante irresponsable, en su inmensa mayoría, sin tratamiento. Este es el porcentaje que tiene acceso al alcantarillado de la población, un porcentaje minoritario. En la región central es el más grande, y aún así pues no es la mayoría de la población. Parece creciente, pero en realidad a niveles muy bajos. Es decir, Costa Rica, la deuda de infraestructura y de tratamiento para devolverle el agua a la naturaleza es realmente muy limitada. Estamos hablando de energía, agua, el suelo agrícola. ¿Qué hemos hecho con el suelo agrícola en los últimos años? Aparte de una importante carga de agroquímicos, esa carga tiene que ver mucho con las apuestas agrícolas que hemos tenido. Este es el comportamiento del área sembrada. Si nos damos cuenta, lo que comemos está ahí en gris, es lo que viene en picada a lo largo del tiempo. Lo que exportamos particularmente, de manera importante, es lo que ha crecido. Los industriales, en su mayoría, frutas frescas y agroindustriales, en su mayoría para exportación. De hecho, si vemos el índice mensual de actividad económica en los últimos años, el sector agro parece crecer porque crece el agro para exportación, pero el agro para consumo interno está bajo cero, bajo los niveles, por ejemplo, prepandemia. Bueno, ese cambio además viene acompañado de cambios ambientales. Ahí hay cultivos que han sido objeto de importante conflicto ambiental. La piña es uno de los más notorios en los últimos años por incumplimiento de la normativa ambiental, por la alta carga de agroquímicos, el impacto sobre los suelos, sobre las aguas, entre otros, ¿no? Bueno, es alguno de los patrones de cómo usamos algunos de estos recursos como algún ejemplo de las situaciones más o menos insostenibles que tenemos en Costa Rica.
El tema climático es otro, ¿no? Y desastres es el hallazgo principal. Por favor, que no se interprete como que nos importa más la gente que tiene más plata, pero es un hallazgo interesante, hay que usarlo. Es como el judo, ¿no? Que usan la fuerza del rival a favor, ¿no? Ahora también, donde hay plata, hay también desastritos, ¿verdad? Eso es importante, ponerlo en la mesa, porque digo, para sacudir un poquito, ¿no? Entonces, bueno, este es el número de desastres según la base Desinventar, de desastres por eventos climáticos particulares, y bueno, lo que vemos en azul y en gris ahí son los momentos del niño y la niña, que también varían mucho los patrones. Pero bueno, resulta que el 2024 es el año con más número de registro de desastres, ¿no? Que hemos tenido. Claro, en un vaivén, no vamos a decir que es una sola tendencia, pero bueno, hay un par de grandes picos de desastre. En su mayoría, el desastre que afecta de manera pequeña mucho a la población, ¿no? El desastre que un deslizamiento que parece pequeño, no es una gran inundación que sale mucho en las noticias, ¿no? Pero el pequeño desastre que destruye 2 casas o mata a 5 personas, ¿qué nos pasa? Que nos pasa por la construcción social del riesgo, no porque llueva mucho, ni siquiera solo por el cambio climático. Es que la construcción que hacemos con pobreza, desigualdad, mal ordenamiento territorial, etcétera, pone a la gente en el lugar donde la lluvia los mata. Si murieron 27 personas en Gallelajas, recuerdan, en Escazú, en una lluvia fuerte de noviembre. Una lluvia fuerte de noviembre, no fue cuando vino Otto, no fue una lluvia fuerte de noviembre. Murieron 27 personas. No, eso es construcción social de riesgo y bueno, un número importante de riesgo. Este es el mapa que representa un poquito esto. Estos son solo los cantones, los que tienen colores son solo los cantones que tienen alto nivel de frecuencia de eventos de desastres, sobre todo eventos hidrometeorológicos, que es el dominante casi todos los años. Y eso está por nivel de desarrollo humano, según lo que, bueno, pues recordemos que las mediciones cantonales y territoriales aquí son limitadas, pero con el índice cantonal que hace el PEM. Pero bueno, lo que vemos es que hay alta frecuencia también en cantones que tienen alto nivel de desarrollo humano, ¿no? Santana es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, las zonas costeras, etcétera. Tenía que venir a decirme que ya gasté el tiempo. Allá en la tablita blanca. Es la luz que no está saliendo Okay. en las redes. ¿Por qué no apagan un poquito la luz? Igual. ¿Bien? Pagan más. Más. Bueno, así estoy. No hay problema. Okay. Y bueno, en este marco que ya sucede de un país con importante peso de la construcción social de riesgo y frecuencia de eventos, pues el cambio climático, por supuesto, exacerba los riesgos y la fragilidad. Aquí vamos a poner solo un ejemplo. El Estado de la región publicó, y se lo recomiendo, sobre todo también a la gente que está interesada en los temas regionales, el capítulo especial que se publicó este año sobre adaptación al cambio climático en la región centroamericana y República Dominicana, que les recomiendo mucho revisar. Entre las cosas que hizo fue crear un índice de aridez y tratar de ver cuál es la situación de la región. Esto es hoy más o menos nuestra posición, y esto es fin de siglo. Recordemos que toda esta parte, Guanacaste es parte del corredor seco centroamericano. Eso y República Dominicana, regiones en las cuales el cambio puede ser muy notorio en aridez y que van a tener que enfrentar problemas de temperatura, de producción, de agricultura, muy importantes. Y Guanacaste, ojo, también con el importantísimo peso del turismo, por ejemplo, que tiene actualmente. Entonces, bueno, Y de salud. y de salud. Por el sol tan directo. Correcto. Entonces, bueno, cierro este segundo mensaje. El país tiene una mayor insostenibilidad en algunos aspectos que acrecientan los riesgos para el desarrollo humano y para el ambiente. Tercer mensaje y último de esta presentación: la debilidad en la gestión del territorio, que ha sido una de las grandes deudas que ha tenido este país, aumenta las tensiones que hay entre protección y desarrollo humano. No tienen que ser incompatibles, no lo ponemos ahí como incompatibles, pero
Pero si ponemos de un lado a una, pues no logramos la otra, ¿no? Bueno, la naturaleza es la base material del desarrollo, pero el desarrollo tiene que ir acompañado de las tres cosas, lo social, lo económico, lo ambiental, ¿no? Por mucho tiempo se le ha acusado al ambiente que el ambiente tiene que considerar lo económico y lo social. Cuidado, no, no jodan, no sean extremistas. Pero digo, durante medio siglo lo social y lo económico no necesariamente consideraron lo ambiental y eso uno está pidiendo su campito, ¿no? Bueno, hay algunas tensiones que son importantes y que la vemos en tres aspectos particulares. Primero, hay una reactivación de la conflictividad ambiental asociada a la gestión del territorio. Este es el número de protestas sociales. Por supuesto que es absolutamente imposible captar todas las protestas sociales, manifestaciones, movilizaciones que hay en el país, porque el Estado de la Nación son 27 personas y no tenemos a alguien en cada comunidad. Pero con lo que sale en prensa hemos construido una base de muy largo plazo, desde el año 92 en adelante, de acciones colectivas vinculadas con el tema ambiental aquí en particular. Vemos algunos picos ahí que hemos tenido, este que vemos allá, el primero, cuando hubo, sobre todo con el tema de residuos del Río Azul, unas movilizaciones importantes de mucho peso. Después, entre el 2010 y el 2014-15, el país tuvo un episodio largo de mucha movilización ambiental, no sobre un tema en particular. Ahí estaba agua, piña, el tema de maltrato animal, por ejemplo, minería. Estaban varias discusiones paralelas que generaron movilización ambiental. Y en los últimos años, como en toda la movilización de este país, por cierto, que ha bajado de manera muy importante, también en ambiente, en los últimos 2 años pareciera mostrar una recuperación de movilización. Valga decir con dos características, varias características nuevas, más uso de las redes sociales, por ejemplo, pero también un poco menos de presencia de la movilización de calle. ¿Por qué? Porque ustedes son buenísimos y buenísimas en ganar pleitos a nivel judicial también, y es algo que ha, digamos, desplazado un poquito la calle en el sentido de que muchos de los pleitos ambientales se han llevado, se han judicializado y se han ganado en el plano ambiental, ¿no? Perdón, el plano judicial, ¿no? Algunas de las cosas, sí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Entonces, bueno, nuevas características, pero ¿cuáles son algunos de los temas que han venido movilizando de manera importante ahora? El tema del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, el crecimiento urbano desordenado, etcétera, ¿no? Que ese ha sido uno de los nuevos temas, ¿no? Pues primera conclusión sobre esto, hay una reactivación de la movilización social. Segundo, las fallas en la gestión del territorio llevan a conflictos, ¿no? Y una de esas es cuando hay choque entre propiedad y protección ambiental. Es un tema que estamos empezando a tocar con un poco más de cuidado, un poco más de detalle, digamos, para tratar de analizar esto que siempre ha sido una frontera conflictiva en la que hay que decidir, y no siempre se va a decidir lo mismo. Lo que hay que tener son herramientas para decidir de la mejor manera, cuándo proteger, cuándo explotar, cuándo utilizar los recursos o el territorio, ¿no? Entonces, ante eso, hicimos un primer ejercicio de tratar de vincular propiedad privada y protección ambiental en el país. Costa Rica tiene como dos grandes formas, digamos, a grandes rasgos, de proteger territorio. Unas áreas silvestres protegidas, formalmente establecidas como tales. Ahí vemos un mapa, no metí la de la isla del Coco, porque entonces Costa Rica es de este tamaño, pero ahí la más grande está afuera, hay que hacerle una filmina allá por la puerta. Pero en áreas protegidas y territorios indígenas, ¿no? Por ejemplo, dos de las grandes formas, ahí tenemos algunas de las modalidades. En esas hay todo tipo de propiedad. Algunas son solo públicas, otras tienen propiedad mixta, pública, privada, etcétera. Varía el alcance de las restricciones que hay, entre una reserva absoluta, un parque nacional, una zona protectora, son distintos los grados. Eso ya lo sabemos, pero este ejercicio trató de poner punto un poco ese nivel de restricción y qué es lo que se puede hacer y el tipo de propiedad que hay. Y bueno, también hay otros que son más esquemas de gobernanza, pero que le suman a esto, por ejemplo, corredores biológicos, las zonas con pago por servicios ambientales, las zonas de amortiguamiento, ¿verdad? Que son esquemas de gobernanza donde no hay las restricciones que tiene, por ejemplo, un parque nacional, ¿no?
Tres ejemplos muy rápidos. Bueno, parques nacionales tienen un grado de restricción importante. Ahí creo que eso sí que no lo van a leer. Pero hay tipos de propiedades estatales, básicamente, ¿no? Estos son solo ejemplos de algunas de las modalidades, que son varias, ¿no? Los refugios nacionales de vida silvestre, donde esta vez analizamos un ejemplo mixto, ¿no? Que tiene un grado medio de restricciones, pero permite propiedad pública y propiedad privada, como es el caso de Gandoca Manzanillo. Zonas protectoras tienen también un grado de restricción medio, hay también propiedad pública y privada, ¿no? Este va a ser probablemente el segundo caso que analicemos con detalle. Pero entonces, hay áreas silvestres protegidas. Pero por otro lado, hay ecosistemas protegidos por sí mismos, estén donde estén, ¿no? Por ejemplo, los bosques protegidos por la ley forestal y los humedales, ¿no? Protegidos por la Convención Ramsar o la zona marítimo terrestre, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Eso que vemos ahí es por tipos de bosque, todo lo que está fuera de áreas silvestres protegidas o territorios indígenas. Es una parte muy importante, ¿no? Si vemos aquí con estos datos, esto no lo conocíamos, un esfuerzo que nos hizo un compañero del Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos, nos hizo el estudio. El 21% del bosque maduro del país está en manos privadas, 45% del bosque secundario, casi la mitad del bosque secundario está en manos privadas. Estoy diciendo que eso es malo, de hecho es legal y es una consideración para ver cómo estamos protegiendo. Los humedales, el 17% está en propiedades privadas. Ese fue el primer esfuerzo que hicimos. ¿Por qué hay conflictos si se supone que estamos hasta aquí de normas? Y una de las cosas que dice el sector privado, y a veces con razón, es que hay un montón de normas y de regulaciones. ¿Por qué hay conflictos? Entonces, hicimos dos ejercicios. Ir a ver un caso en el campo, que fue Gandoca, y hablar con personas especializadas en derecho ambiental aquí en Chile. Para preguntarles por qué había conflicto en este tipo de casos. Bueno, una de las cosas que plantean es que la carencia es en la práctica. Es cierto que hay normas que se pueden actualizar y que hacen falta, pero digamos que la falta de normativa no es tanto como lo que pasa en la realidad. El marco normativo a veces cambia, a veces no se regulan los aspectos, los aspectos centrales están regulados, a veces no se regulan los específicos. Por ejemplo, no hay reglamento, no hay plan, o sea, está la norma que dice que hay que tener un plan de manejo, por ejemplo, en alguna zona, pero no está el plan. Entonces, bueno, falta a veces concretar, falta de limitación, falta de reglamento, falta de claridad en las regulaciones y a veces nos saltamos la normativa, a veces hay corrupción, a veces hay una limitada preparación de los, por ejemplo, los regentes ambientales, esta figura que hemos, o de consultores y vacíos en el ordenamiento, perdón, en las normativas de ordenamiento territorial y de evaluación ambiental, ¿no? Entonces, más o menos la razón por la que dicen, aunque hay muchas normas, hay conflictos entre propiedad y protección. Fuimos a ver en Gandoca, valga decir que este análisis no es para llegar a la conclusión de quién tiene la razón, un conflicto que está todavía en proceso. Lo que quisimos ver qué decía la gente, captar las voces de las personas en el terreno que nos decían por qué impulsa un conflicto ahí donde se supone que hay más o menos una normativa y una modalidad muy particular que nació. Cuando nació, esto es un breve, no lo voy a comentar, pero bueno, el caso de Gandoca tiene una historia interesante. Cuando uno está ahí, la gente le cuenta con un poquito de sinceridad, la gente, parte de lo que dicen es que les dio miedo lo que pasó en Cahuita, ¿no? Cuando de pronto hubo gente que sacaron de donde vivía y se creó el parque, etcétera. Bueno, hay una reacción. Entonces se crea esta figura interesante del refugio mixto que reconoce propiedad pública y privada y establece algunas restricciones que vienen bailando un poco más tiempo. Es para hacer parte de las conclusiones. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Bueno, la debilidad es en la gestión del territorio. Digamos que está la norma, que está la creación de la fórmula. Este mapa es, el mapa, las rayitas son propiedad privada y los tipos de bosque y los humedales, ¿no? El 26% del bosque maduro está en propiedad privada, el 39% del bosque secundario está en propiedad privada y el 37%, casi 38%, de los humedales está en propiedad privada. Es decir, hay un importante peso de este tipo de ecosistemas que, como decía ahora, están protegidos donde estén, ¿verdad? Independientemente del tipo de propiedad, a diferencia de las áreas silvestres protegidas por sí mismas. Bueno, este es
El mapa que encontramos y conversando con la gente, tratamos de encontrar la respuesta a la existencia de este conflicto dicha por la gente, ¿verdad? Dicha por la gente que estamos ahí, que 14 personas, un poquito de todo. Personas que viven ahí, las personas que han poblado históricamente la zona, ¿qué es lo que dicen? Bueno, que hay un conflicto histórico por la posesión de la tierra en la zona, histórico, desde principios del siglo pasado, entre diferentes grupos sociales que han estado en la zona. Como ustedes saben, que las restricciones ambientales no siempre diferencian eso, y eso es importante. No siempre tienen en consideración la diferencia entre el poblador histórico, por ejemplo, y el que acaba de llegar y acaba de comprar, y el que tumbó los árboles, etcétera. La gente que ve ahí habla de una diferencia importante que hacer entre el comportamiento de los pobladores históricos y los actuales. Plantean que hay un desplazamiento que no es forzado, pero un desplazamiento de la población, por ejemplo, la afrodescendiente, que es la primera conquistadora, digamos, de este territorio pobladora en el buen sentido de la palabra, y que hay daño ambiental que tiene que ver para ellos con la omisión de las leyes que protegen el territorio y la falta de claridad de algunas de esas leyes. Ambientalistas que están también en el terreno, aquí vamos como viendo a las mismas preguntas más o menos la cosa. Es cierto que hay un conflicto histórico, pero lo que dicen es que los propietarios son otros. Ahora decir que aquí el que tiene la tierra, pobrecito, que la tiene, bueno, es que ya no es el que está ahí hace 100 años, ¿verdad? Es que ahora es el que acaba de llegar con plata y comprar, ¿no? Entonces que ya eso es una reivindicación distinta que hay que poner en la mesa. Quien está siendo propietario del terreno es distinto que antes. Las restricciones son omitidas con complicidad o debilidad institucional. Es decir, dice que lo que no se puede hacer y se hace, o sea, cuando aparece que se tumbaron un bosque, eso pasa con complicidad. Esa complicidad no siempre la vinculan con la omisión voluntaria o la corrupción, pero a veces puede ser porque se dieron permisos, porque hubo corrupción, o por debilidad para hacer control ambiental, porque la institución no tiene las capacidades, ¿no? Dicen que sí hay desplazamiento de la población y daño ambiental, también por corrupción o favorecimiento de algunos actores. Es decir, hay una aplicación desigual de la ley, ¿verdad? Para algunos sí, para algunos no. Y personas que están o han estado en la institucionalidad pública, hay una lectura un poco distinta. Primero, sobre el tema de la tierra, dicen, sí, ya no son los mismos, pero ese es el mercado. Hay gente que puede venderla. Si la tenía hace 80 años y quiere venderla, puede venderla. Nada se lo impide. Es un ejercicio libre del mercado. Entonces es algo con lo que nadie se va a meter. No es un tema ambiental. Es un tema de ejercicio libre del mercado. Que ha cambiado la composición de la posesión de la tierra en la zona, que es distinto, ¿no? El tema del control de los impactos ambientales se intenta de parte de la institucionalidad, pero el proceso es lento y a veces es parado, tanto por que se aplicó la norma, no se aplicó, se fue a poner una denuncia, se fue a la sala cuarta, la sala dijo, detuvo. Ese vaivén un poco de la norma es algo que traba y genera lo que vamos a llamar ahorita adelante un desorden facilitador. Es decir, en río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Mientras se pelean si el plan o no hay plan, ya cambiaron 3 tipos de uso del suelo en 2 manazos, ¿no? Dicen ellos y ellas que el daño es controlado, que la zona no está en un proceso de destrucción tan fuerte, pero que hay problema de capacidades y fluctuación de las normas que debilita que se pueda controlar lo que está pasando en este terreno. Esa es la investigación sobre Gandoca, insisto, no para decir cómo resolver el conflicto, sino las voces de las personas en el territorio. Y por último, el tema que está muy en la palestra ahorita, difícil de analizar, por cierto, hay que decirlo para los que tratamos de hacerlo con datos, que las comunidades costeras y la reacción al desarrollo inmobiliario y turístico en Guanacaste. Tuvimos una amplia discusión con el investigador que decía, no se le puede llamar gentrificación o sí se le puede llamar gentrificación. Decidimos no meternos con lo importante, no es el concepto, lo importante es que está cambiando la realidad en la zona, ya después iremos viendo con el tiempo. Pero bueno, para eso se hicieron un par de análisis, uno más de mapas y uno más de consulta, para ver qué era lo que estaba pasando en algunas de las zonas del Pacífico. Particularmente. Aquí vemos Guanacaste, ese mapa es
intraducible para un politólogo, pero voy a tratar de explicarlo. Lo que vemos allá en los puntos más oscuros son zonas donde hay alta probabilidad de que hubo fraccionamiento de propiedades pequeñas. Y ese fraccionamiento, que eran sobre todo tierras agrícolas, está hecho para la explotación inmobiliaria. Dicho en sencillo, ahí es lo que es tierra agrícola pequeña en territorios que se encogieron para el desarrollo inmobiliario. Cuando vemos los terrenos grandes que pasó eso, que es el otro mapa, vemos que es en zonas más alejadas de la costa y más pequeñas. Es decir, si está habiendo un cambio de la propiedad de la tierra y el fraccionamiento de las propiedades, que además, de una manera muy particular, está siendo impulsado por los desarrolladores, no por los desarrolladores inmobiliarios, sino por los de bienes raíces. Es decir, hay todo un sector de gestionadores de bienes raíces que impulsan el cambio más que el desarrollador en directo. Eso es una de las cosas que nos dieron en el campo, ¿no? Esa transformación se da en ausencia de ordenamiento territorial. Ya casi termino. Hay instrumentos de planificación que se pueden tener ahí, el plan regulador cantonal, el plan regulador costero. Se vieron un poco los dos casos en los que hay de manera bastante notoria el cambio en propiedad de la tierra, en costo de la tierra, etcétera, que es Cobano y Nosara, que para ver si hay instrumentos vigentes, pero parciales y desactualizados en su mayoría, en algunas partes fragmentados. En los planes reguladores costeros suelen ser además muy fragmentados, a veces son 1 kilómetro de playa, ¿verdad? En algunos no hay plan regulador, hay un plan de gestión, pero digo, las herramientas son pocas para que este cambio tenga alguna dirección, ¿no? Ese es uno de los principales hallazgos. Segundo, bueno, ¿qué dice la gente que está pasando? ¿Cuáles son las opiniones de gente entrevistada en la zona sobre este tipo de cambio, del desarrollo inmobiliario, la gestión de la zona marítima y terrestre? Primero, la gente dice que están priorizando las inversiones extranjeras, que ahí donde viene la plata, ahí es, ¿verdad? Que las concesiones, los permisos, incluso en la línea de pleamar, que hay desigualdad en el acceso al territorio, que hay restricciones al acceso en algunas zonas. Eso ustedes ya lo conocen, y siempre aparece muchas veces en las noticias principales del tema ambiental cuando hay construcciones que limitan el acceso. Dice, bueno, presencia de pescadores artesanales, que hay tolerancias de algunas formas de ocupación del territorio, algunas legales, otras ilegales, que hay exclusión de las oportunidades económicas para la población, acceso limitado al empleo, concentración de los emprendimientos, por ejemplo, población extranjera también, tensiones por acceso al agua, impermeabilización del terreno y otros problemas. Es decir, esto es según la lectura de la gente, que está explicando este cambio importante que el desarrollo inmobiliario está impulsando en algunas de estas zonas y que afecta a la población y tiene también impactos ambientales. Así que, bueno, cierro este tercer mensaje diciendo que las debilidades en el ordenamiento territorial y en la gestión del territorio atizan conflictos y tensiones entre propiedad, protección y desarrollo humano. Termino recordando, pero no sé si cuánto me pasé del tiempo, recordando un poquito la valoración general del informe que decía al principio del capítulo. Bueno, lo cierto es que hay cambios que comprometen de manera muy importante el liderazgo ambiental de Costa Rica y la capacidad de proteger el ambiente. Cambios en la narrativa, pero también ya en la política pública, registrables, identificables, fáciles. Hay crecientes tensiones. La pandemia desató un poquito más el discurso del ambiente como un obstáculo para el desarrollo, o la promesa de que si protegemos menos, que entonces todos vamos a crecer, algo que cualquiera de ustedes que ha revisado América Latina sabe que es una falsa promesa, pero que tiene mucho verbo y tiene mucho pegue también en la población que más sufre problemas importantes, ¿no? Y hay un deterioro en las capacidades para hacer gestión del territorio, gestión del patrimonio, gestión de las áreas de conservación. Eso es a grandes rasgos lo que dice este informe. Y bueno, si quieren que les cuente, yo no sé si a ustedes se les mueve eso, pero a mí se me mueve un montón. La portada de este año, lo que refleja un poquito sobre la situación país, no particularmente ambiente, es esta idea de que cuando uno ve por encima puede creer que las cosas se están moviendo para un lado, eso, pero si la ve con cuidado, si se profundiza, puede seguir y darse cuenta que las cosas están distintas.
La sinopsis que ustedes les van a repartir ahorita es un poco eso, ver que detrás de algunos indicadores donde uno puede pensar que hay una foto del país, si uno ve más a fondo, la cosa se mueve un poco distinto, ¿no? Por eso es una cosa tan variante que se prende. Muchas gracias. Gracias por la extraordinaria presentación, Leonardo. Y vamos a abrir el espacio para preguntas y observaciones para quienes los tengan. Vamos a ver, primero vamos a darle prioridad a la diputada Cintia Córdoba. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas, excelente presentación. Yo tengo algunas cositas que me gustaría que usted me indicara si están o han estado en otros informes del Estado de la Nación. Primero, a mí me parece que existe una larga y épica deuda histórica de los parques nacionales relacionados con los terrenos que no se han pagado. Y eso no viene desde ahora, sino viene desde hace muchos años. Hasta el 2018 fue la última vez que en el presupuesto nacional se incluyó, y a la fecha se incluyó algo para pero es marginal y no tapa el sol con el dedo, como es el problema. Entonces, ese es un problema que para mí es ético-moral de Costa Rica con la conservación, y que debería estar representado en todas las visiones de estos estados. Y el otro que me llamó la atención es que no se habló de la parte de gestión de residuos, que yo sé que este es en este año es el que se ha, ¿cómo se llama?, salido más a la luz los problemas, pero es algo que intrínsecamente tiene que ver también con todo el tema de la contaminación y la gestión de las áreas, y es un tema que hay que resolver en el corto plazo. Y por último, el tema del debilitamiento institucional que ha habido, que al haber esa concentración se debilita la institución, por ejemplo, el Tribunal Ambiental Administrativo, que tuvo un juez o dos jueces, no sé, sin nombrar, y luego se desmanteló, y ahí sigue funcionando a como puede. Entonces creo que hay mucho tema que hay que tener, que me imagino que hay otros que tengo que me imagino que van a estar en este nuevo informe en el 2025, pero que me preocupan porque creo que es esa doble moral que tenemos, ese marketing verde, que realmente no lo estamos haciendo bien a lo interno, y me preocupa mucho. Gracias. Muchas gracias. Estamos, perdón. Sí, el primero sí lo hemos analizado este año, no en particular, sobre todo porque hace mucho no se avanza en el tema del pago de las tierras, pero sí lo hemos tocado, no solo el pago de las tierras, sino que hemos tratado de mapear un poquito. Ya hace, creo que unos 5 o 6 años no lo hacemos. El tema además del estado de las tierras en las cuales hay todavía población, que es también otro de los grandes temas que hay que resolver con mucho cuidado, consideraciones sociales y ambientales paralelas, que es donde, por cierto, alguna de la gente que entrevistamos señala esa aplicación selectiva de la ley. Por ejemplo, sin decir nombres, pero en un hotel que estuve parado, una de las personas que entrevistaron me decía: este hotel está exactamente en la misma situación que el hotel que demolieron. ¿Cómo se llama? El hotel que demolieron allá en Andoca. Pues que verdad. Pero aquí no, ¿verdad? Entonces, bueno, hay siempre una cosa ahí, pero el pago de tierra sí, alguna vez hemos puesto números a eso. Lenín Corrales, que es el que ha investigado la mayoría de los años el tema de conservación, lo ha puesto. Este año no tenemos algo nuevo en particular, pero sí es un tema, es una deuda no solo económica, efectivamente es un grave problema, porque bueno, además genera presiones si lo vamos a hacer bien, y también que las personas tienen que pagar un precio particular, ¿verdad? Es una responsabilidad social que decidamos conservar. El tema de residuos sólidos, sí, es un tema, primero, la información es muy débil en el país, muy débil. Desde que salió el primer esfuerzo de NAMA para residuos, dijimos, aleluya, hay 5 gráficos, ¿eh? O sea, como pudimos hacer un análisis a fondo este año. Hay alguna cosita de seguimiento en el compendio estadístico que nosotros ponemos, pero no profundidad. Sí lo hemos hecho en varias ocasiones. Hemos analizado primero los datos que el NAMA nos permitió hacer. Después hemos hecho en 2 ocasiones consultas directas nosotros a municipalidades para ver cómo es la gestión, y hemos sacado algunos datos en estos últimos 3 años, tal vez no lo hemos hecho, pero hay datos sobre la situación municipal en gestión. Y una vez hicimos una evaluación de los 10 años de la ley, para ver qué es lo que pasaba, que por cierto el hallazgo era como
se caminó en que casi todas las municipalidades aprobaron lo que tenían que aprobar, sus planes, pero en la ejecución práctica está la debilidad, ¿no? Y bueno, las cosas de emisiones, todo eso también, el tema del aporte de residuos, ¿no? Pero es cierto, les digo, este año hay algo en el capítulo que aquí no está todo, pero algo hay. Y después el tema de las capacidades, sí, es central, ¿verdad? Las capacidades. Por un lado, la tribunal que es gravísima, porque además una de las cosas que están pasando, y ya lo mencionaba, es la judicialización de gran parte de las disputas ambientales. Por cierto, con mucha habilidad, porque bueno, aquí los abogados que están corriente sostienen una muñeca y yo no sé cómo hacen, ganan cosas, ¿no? Importantes, además. Entonces, bueno, ahí hay un, digamos, es claro que las instituciones que atienden deben tener muchas capacidades, pero además todas las de gestión, las de control, las de fiscalización han venido en picada, no solo en cantidad de recursos, ¿verdad? Humanos, financieros, etcétera, sino también en esta tendencia a pensar cómo cambiar un poco la cosa para concentrar poder, que es una tendencia nueva y más compleja. Sobre todo porque en lo ambiental, lo técnico y lo participativo es clave, ¿verdad? Y bueno, si se pretende debilitar eso, es complicado. No sé si le respondí, creo, Sí, gracias. Muchas gracias. Claro, tal vez un par de observaciones con respecto a lo que acaba de decir Leonardo, me parecen muy importantes. Número uno, parte del dilema que usted plantea con el pago de tierras es lo que el Parlamento tiene frente a sí cuando, por ejemplo, se habla de incorporar por ley la zona de Sacramento al Parque Nacional Braulio Carrillo. Eso es una orden que dio la Sala Cuarta hace 15 años, pero no se ha podido implementar, está por decreto y no se puede implementar fundamentalmente porque lo que dice el SINAC es que tiene una imposibilidad financiera de hacerlo. A nadie puede obligarse a lo imposible. Entonces, ellos dicen, bueno, sí, nosotros podemos hacer todo lo que ustedes quieran, pero no hay la plata para pagar esas tierras restantes. Y sobre lo que dicen ustedes del Tribunal Ambiental Administrativo, ahora hay un proyecto de ley que está planteando la creación de una jurisdicción ambiental, pero hay que tener mucho cuidado, porque tal vez no se trata de quitar el Tribunal Ambiental Administrativo y pasarlo a la jurisdicción, sino de que existan, porque la desconcentración del Tribunal Ambiental Administrativo sí tiene un valor que no tienen las otras direcciones jurídicas, que por eso, porque haces unas direcciones jurídicas se llevan todas las opiniones para minar ese trato. Entonces, todos esos son puntos importantísimos. Había levantado la mano, yo creo, la compañera. Si nos hace el favor de decirnos quién es y para que le hagan la pregunta a don Leonardo. Eran varios comentarios, no preguntan. Bueno, claro. ¿Alguien sabe qué es esto? No se tiene que saber. ¿Qué es esto? Esto se llama un ecobloque. Esto no es basura. No. Y no hay manera que las municipalidades puedan hacer esto. Yo no entiendo por qué. Cuando estuvo la administración de Marcel Soler Rubio y JR, porque todos lo conocemos como JR. Y otra que no me quiero acordar, y una señora que jaló, porque era muy buena, Diana Arabe, esa no la conocí. ¿Por qué eso no se hace en las municipalidades? Sí, porque yo no hago el reto. ¿Y dónde podría dejar yo esto? Porque yo me voy a la UCR A mi casa. y usted dónde vive. ¿Usted es parte de la municipalidad? No, pero. Yo me tengo que, permítame terminar porque luego habla usted. Entonces yo tengo que ir a la UCR, a la Facultad de Ciencias Económicas, donde hay una cosa enorme y yo he hecho eso ahí. Entonces empecemos por ahí. O sea, no me dé soluciones. ¿Por qué esto no se hace? En la municipalidad de Desamparados usaban composteras, que también lo hicieron en la administración del señor Quesada y de Soler Rubio, y ya la municipalidad de Desamparados no usa composteras. Entonces, de ahí, usted es del Frente Amplio, usted es el que está para vicepresidente, creo, se puede poner de pie, si me hace el favor, porque a la Comisión de Ambiente, solo esa fracción le ha dado la regalada gana de defender al Parque Los Ríos. Está preciosa la, pero esa queda en pura hablada. No, pero nosotros también. Pero que yo no sé, porque a la Pilar solo se le ha puesto, y yo estuve en Barrio Público, Nosotros y somos... solo la Pilar se le ha puesto en su lugar. Entonces no me venga a mí, ese señor es el que debería quedar de presidente, que sé que no va a quedar, por una cuestión de ideologías, porque a los chiquitos los fumigan. Y Ariel Robles dijo que no fumigaran a los chiquitos esa porquería de fumigación, y nadie quiso. Yo no soy del Frente Amplio, pero son los únicos que se mueven y cantan camionero.
Entonces aquí todo está muy lindo y nos entregan ese método de información que no queda en nada. Y me encanta la cara que usted me está haciendo, porque quedan pura hablar. Listo. Muchas gracias. Francho Serrell, ¿qué tal? Mira, en el caso de Montes de Oca, ya quiero mencionar, las invasiones en los ríos, Ocloro, Torres, Quebrados, Negritos y otras más, la gran mayoría de las invasiones son de gente con recursos. Ya tenemos incluso conocidos que han puesto, y como una tendencia en un momento en entubar los ríos se produjo esa invasión. El caso de las inundaciones que hay en este momento, que se han dado los últimos años en Barrio Dente y en el lado de Barrio Escalante, son también invasiones que se les dieron permisos extrañamente hace 40, 45, 50 años, ¿verdad? Y las casas están encima de la quebrada. La entubaron unas partes, hasta calle pusieron encima. 50. Entonces uno dice, es como una tendencia cultural lo que hay alrededor del tema. Pero que cuando ya vienen los problemas, ahora la culpa siempre es de otro, o del alcalde de turno o el gobierno de turno. Y realmente lo que ha habido es una tendencia. Eso por ahí. En el caso del transporte público, que también conozco la experiencia y que produjimos un equipo muy grande de instituciones y organizaciones sociales, de organización de consumidores y usuarios, se produjo la ley de transporte público y decretos para hacer la sectorización. Y esa sectorización tendía por sector, como dijiste, desamparados, porque había 32 empresas en el año 98 y ahora hay menos, hay una, dos o tres. Y eso se hizo porque se probaba la ineficiencia de la enorme cantidad de empresas, ¿verdad? Para producir costos más bajos en la operación de transporte. Eso, aunque se dio ese decreto y se produjo un cambio en la lógica y se invirtieron 35.000 millones de colones de este país en la renovación de la flota de autobuses entre el año 2000 y 2003, con la creciente flotilla de buses cambió la lógica. Entonces, el viaje que duraba, para hacer un caso que conocí bastante, de San José de Heredia a la microbuses por Santo Domingo, duraba 27 minutos la carrera. Hoy dura hora y media. Entonces los costos de transporte aumentaron para los empresarios y la ineficiencia y la cantidad de horas que un bus está emitiendo gases y los carros y la presa y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, era para eso. Yo creo que con la alusión doña Marimarta Sí. que No, qué pena. Yo casi nunca hablo por alusión, porque digo, bueno, cada quien tiene derecho a opinar y decir, pero creo que en concordancia y por defender la Comisión de Ambiente también desde el punto de vista de una forma muy objetiva, ahí estamos varios diputados y diputadas que realmente hemos estado trabajando desde la presidencia hasta todos los diputados. Por algo estamos acá, que no pudieron estar todos por asuntos también de que hay otras comisiones. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotras, construcciones sostenibles, bioeconomía, la salvaguarda del Pacuari, son proyectos, electrificación responsable, construcciones sostenibles, corredores biológicos, son proyectos que quizás no son de interés a veces para que nos los convoquen. En este momento hay comisiones en las cuales no tenemos convocados proyectos y uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué hace? Si la población está diciendo, pero no hacen nada, y de repente dice uno, no, es que yo me siento un poco frustrada porque digo, caramba, ¿cómo no tenemos proyectos para revisar y todo? Entonces, así igualmente los otros compañeros diputados, pero el hecho de estar acá, lo que quiero dejar bien claro, es que hay un interés. Inclusive, yo estaba esperando ahí que Cruzitas, porque claro, yo sé que Cruzitas ha sido, seguro es para el próximo informe, pero ha sido un tema que algunos no hemos tenido toda la información y a veces uno dice, somos un país que nos orgullecemos de que somos un país verde y qué estamos haciendo, pero tal vez no tenemos todos los elementos. Uno quisiera que a veces sean elementos y que están más, inclusive más informados científicamente, técnicamente, y no solo tomar una decisión a veces un poco política o así, pero reconozco que ese es un tema de mucho interés
y de que tenemos que un día esto yo me dijeron, fírame esto que para verlo, para hacerlo de alguna forma rápida, y dije, no. La moción del 24 Sí. dice 317, sí. Y dije, no, yo no le voy a firmar porque si voté a favor, pero ahora tengo más información para tomar una decisión más objetiva. Entonces, esas son cosas que lo que digo, necesitamos también más retroalimentación. Humildemente digo, tenemos en ese sentido a veces escuchar más, porque no solo en una sesión de una comisión, sino es fuera de eso. Ahí es muy rápido, ahí se llega y se ven cartelones y se ven cosas que está opuesta a la ciudadanía, pero hay que hablar, hay que tener mayor comunicación. Fuera de ahí. Gracias, muy amable. Sí. Muchas gracias, diputada, y cuente con el apoyo del Parlamento Cívico Ambiental para lo que usted guste, Muchas gracias. al igual que cuenta con ella el despacho de la diputada Gordo y el despacho de la diputada Moreira Brown. Sí. Vamos a ver, por acá. Bueno, muchas gracias por la presentación y a todo el equipo del Estado de la Nación. Bueno, yo siento que nos encontramos no solo con una crisis ambiental, sino realmente la crisis es socioambiental en el país y en el mundo. Y se necesita un liderazgo sumamente fuerte para poder hacerle frente a esto. Ese liderazgo que tuvieron nuestros antepasados, ¿verdad?, para apostar por un Estado social de derecho y que ahorita está siendo resquebrajado desde todos los ángulos. Igual, yo esperaba ver algo sobre Cruzitas, que está ahorita en el top. Y no sé si hay algo sobre la criminalización sobre los defensores ambientales, que también es algo que se está dando en Costa Rica y a nivel regional también. Muchas gracias. Primero, con la primera premisa estoy totalmente de acuerdo. La complejidad de la visión sobre el desarrollo humano sostenible está en un momento muy delicado porque es como arrancar de patitas, ¿verdad? Y esta es una que se está tratando de arrancar. El momento es complicado acá y es complicado afuera porque realmente la tendencia es de los grandes liderazgos políticos cómo bajarle al tema, cómo desaparecerlo o hacerle guerra, ¿no? Cruzitas sí, sabemos que es algo que tenemos que investigar. A inicio de año, cuando definimos la agenda, no tuvimos muy claro por dónde. Lo hicimos en el pasado y cuando al final, cuando se aprobó la ley, no analizamos más. Creo que es un tema para el informe del próximo año. Y el último, sí, no en este capítulo, porque ahora que se publicó el estado de la región, hay un recuadro sobre criminalización de la protesta ambienal y persecución. Hay un recuadro ahí, si usted se puede meter en la página nuestra, el capítulo sobre adaptación al cambio climático, ahí se publicó un recuadro para la región, por cierto, sobre el tema. Aquí no lo profundizamos, pero alguna vez lo hemos tocado, pero este año se tocó en el regional. Yo sé que las intervenciones generan más preguntas y más comentarios. Ahorita tengo una persona en línea que había levantado su mano hace un ratito. Tengo a la diputada Córdoba y tengo, si no me equivoco, un compañero, dos compañeros. Caramba. Bueno, tengo que cerrarlo ya. Así que no voy a recibir más. Tengo 1, 2, Sí. 3, 4. Sí. Y les pido, por favor, si es un comentario, que sea muy corto, que no sea un discurso. ¿Okay? Y para poder llevar adelante la cuestión. Voy entonces a darle la palabra a la diputada Córdoba, como debe ser, y posteriormente voy a permitir a la persona que está en línea que haga su pregunta. Gracias. Muchas gracias, don Bernardo. También quería hacer una, por alusión también respecto a lo que indicó doña María Marta Padilla. Nosotros siempre hemos trabajado con temas que contribuyan no solo a un desarrollo de la actividad económica bien hecha, sino que vayan en línea con la conservación. En eso sí yo me he tratado de promover proyectos en concordancia con esta línea y sobre todo por la protección institucional y la seguridad jurídica, como es el tema que no tenemos un viceministerio de mares
y tenemos una política de mares y tenemos todo lo que tiene de mares y no tenemos quien garantice que eso camine en mares. Entonces presentamos un proyecto por esa línea. Y lo otro que quería decirle es el tema de la justicia ambiental, que usted ya presentó un cuadro. ¿Qué posibilidades hay de que haya comentarios del tipo de la posibilidad que se vuelva a retomar esto en la Asamblea Legislativa? Yo soy una que yo no voté, pero yo votaría a favor, porque ahora, con todo lo que ha pasado, tengo una sensibilidad tan clara sobre lo que está pasando, todos los ambientalistas, sobre todo los que son objetivos, porque a veces hay algunos que tal vez se van al extremo, pero los que argumentan con ciencia, con técnica, que de pronto son acosados, eso es terrible. Yo creo que en un país donde la democracia, la libertad y los valores son parte de nuestra herencia, de nuestra esencia, no era estar pasando eso. Entonces no sé si hacen ese tipo de alertas. Gracias. No, bueno, sí, hemos, sobre todo con lo del acuerdo, analizamos bastante a fondo todo lo que nos estábamos haciendo, pero saber si se puede retomar, se lo digo el lunes después de las elecciones, con mucho cuidado, porque no tengo un mapa claro de lo que puede pasar. Ojalá el país tiene todas las posibilidades de retomar el tema y está. ¿Ustedes hacen una alerta de que la posibilidad del país puede retomar eso por recomendación? Sí, no, es como normal que lo digamos de esa forma, pero podríamos por no volver a tocar el tema. Pues, tal vez retomando lo que decía también el otro compañero, hay más evidencia de persecución. Y hay que exigir compromiso de parte de las opciones políticas. Sí. O sea, que lo pongan en escrito ratificación del acuerdo de Escazú. Así es. Así es fácil. Ok, le doy la pregunta a la compañera. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Escuché esa dita. Rápidamente, Leo, un gran saludo desde la distancia. Estamos presentes, pero aquí en la distancia. Además de felicitarles y que expresar que nos encanta desde siempre el informe Estado de la Nación. Y que lo hemos utilizado también para producir algunos de nuestros programas en los que te hemos tenido presente también, y decirle que desde Parlambiente estamos manejando ciertos temas que podrían ser de interés para profundizar para alguna investigación en el Estado de la Nación. A los diputados yo quiero decirles que a veces me sorprende de ver cómo insumos de esta calidad que reflejan una radiografía nacional de la realidad nacional no son más tomados en cuenta a la hora de desarrollar las propuestas legislativas. Entonces yo los instaría a que por favor utilicen más de estos insumos y no sacar, digamos, iniciativas de debajo de la manga o para grupos de interés, que hagamos más legislación centrífuga, o sea, para la sociedad, ¿verdad? En vez de centrípeta, que es para reformas propias o de grupos de interés. Estamos en una coyuntura, indudablemente, lo social y lo ambiental se reflejan, son un reflejo mutuo. Esas tres cosas, entonces, en resumen, felicidades una vez más. También Parlambiente tiene algunas investigaciones que sería muy interesante profundizarlas. Voy a mencionar una de ellas, y aunque yo no presido la Comisión Sarita, de tenemos que Energía y concretar Minas, porque tenemos que cerrar, perdón. gracias. Yo presido la de Turismo, Agroecología y Ambiente, pero participo en la de Energía y Minas. Y, por ejemplo, usted se pregunta, ¿cómo es posible que la exportación de oro bruto haya aumentado 655% y un poco más en 4 años debido a desregulación legislativa, pero particularmente reglamentaria? ¿Y de dónde viene ese oro? Porque no se justifica con los únicos 3 cantones que tenemos de minería artesanal del país. Entonces, hay mucho más que investigar, hay otros temas que también reflejan otras dinámicas, ¿verdad?, de ilicitud, y que por favor profundicemos más y publiquemos y pongámoslo en evidencia también. Gracias. Y una vez más, felicidades, saludos. Gracias, Sarita. Ok, compañero. Gracias. Eduardo Ríos, del Colegio de Químicos. Como comentario, pregunta, tal vez. A ver qué puede comentar.
usted lo mencionó la señora diputada, creo que también el caballero, la importancia de los datos técnicos, ¿verdad?, en materia ambiental. Pero también se mencionaba en su disertación como hay una tendencia dentro del cambio de narrativa a ignorar esos datos técnicos, ¿verdad? No sé, no he podido ver, por ejemplo, el tema del informe de la educación, pero creo que la educación se convirtió en una condescendencia y podríamos vincular de cierta forma el considerar la educación una condescendencia con eso de ni voy a poder poner atención a los datos que me presentas porque ni siquiera creo que sean ciertos. ¿Me explico? Entonces, no sé cómo manejan, tal vez ustedes como investigadores que tienen que ver tanto datos, ¿verdad?, contundente esta situación. Una pregunta compleja, porque, bueno, el mundo está en un momento en el que el valor de la información es el que le das enfrente, pero el que está enfrente diciendo, ese no me interesa, ese me pela, ese no es cierto, y uno lo oye, digo, presidencias mundiales, nosotros tenemos mucho tiempo de tratar de construir nuestra narrativa está muy sustentada en datos. No quiere decir que está exenta del rol, que es la santa palabra, pero sí tratando de plantear herramientas para la toma de decisiones. Pero no somos los que soplamos al oído de los decisores, ¿verdad? Ni es nuestro mandato, es una herramienta ciudadana. Pero también choca con una cosa compleja. Si yo tuviera que resumirlo, diría, ya éramos un país con difícil cultura, digamos, del ejercicio político, de tomar la información como base para la toma de decisiones. Ya éramos duritos en eso. Y se nos viene un momento en el que además podemos decir, nada más, esto es mentira. Es mentira porque lo dijo fulano, ya está. Entonces, bueno, es un momento muy complejo. ¿Cómo lidiamos nosotros? Digo, nosotros aportamos lo que se puede. Nos ha tocado la oportunidad, creo que en todos los gobiernos, desde que yo estoy ahí, al menos un sector nos ha invitado alguna vez por favor, cuéntenme qué tienen de esto, o incluso háganos sobre esto alguna cosa, y nos ha tocado hacerla y aportar, y en otros no hemos tenido el espacio, y bueno, y lo puedo decir abiertamente porque es un dato. Incluso en los 3 últimos años es la primera vez en 30 años que no nos recibe el Consejo de Gobierno, a quien siempre, desde que nació el Estado de la Nación, se le ha presentado el informe de previo al lanzamiento, como un reconocimiento a la presidenta, ¿no? Entonces, bueno, esta vez tenemos incluso esa puerta por primera vez en 30 años. Perdón. Sí, el Ministerio de Propaganda hace bien sus trabajos. Muy buenos días, Brandon Brockman, asesor del diputado Jason Valverde. Voy a sonar un poco como Marx, pero en las calles está corriendo un fantasma que poco se ve, y es básicamente el uso de la inteligencia artificial y las consecuencias medioambientales que esto tiene. Aquí tal vez no lo vemos porque no tenemos el centro de datos ahí generándonos calor, pero quisiera saber si lo han considerado o si lo están haciendo, de medir el impacto que tiene el consumo y el uso de la inteligencia artificial en los costarricenses en términos de agua, calentamiento global y demás, que fijo nos asustamos con los datos que eso va a arrojar. Sí, vieras que sí, no lo hemos hecho, pero nosotros tenemos una mesa de ciencia de datos y visualización que es nueva en el Estado de la Nación. Bueno, nueva digo yo, para mí todo lo que tiene menos de 10 años ya es nuevo. Cuando ya después de los 50 uno va corriendo la media. En la mesa de ciencia de datos, una de las cosas que he hablado es este tema viene para que lo usemos, qué podemos aprovechar y qué nos puede servir. Pero lo otro es ya es hora de analizarlo como fenómeno, ¿no? Social, comunicativo, etcétera, y ambiental. Entonces, sí, ya nos han jalado las orejas, no lo hemos hecho, tal vez no sabemos muy bien cómo, es un tema muy nuevo para nosotros, pero sí está ahí en el mapa. Señor. Gracias. No voy a hacer comentario. La pregunta es muy sencilla, tal vez, pero a mí me preocupa mucho el vínculo del crecimiento del crimen organizado con el desarrollo ambiental o la protección del ambiente. Ya luego con la compañera con el tema del oro. Es que la gente siempre cree que el crimen organizado solo es droga, pero con la droga tenemos problemas en los parques nacionales, en los parques nacionales. Entonces, si hay un avance en ese vínculo de cómo desarrollar mayor protección y evitar
el crecimiento del crimen organizado, porque también el crimen organizado ha invadido profundamente muchas actividades legales en el país. Entonces, ¿cómo se han investigado sobre ese tema? Sí, no con profundidad, pero sí es una de las cosas que tengo muy clara. Una vez, antes de que explotara la situación que tenemos hoy, habíamos hecho un pequeño análisis del tema de la narcodeforestación y una cosa que para nosotros era nueva. Hicimos un análisis con mapas y los datos georreferenciados del ICD, por cierto, y bueno, vimos que había como 87 campos de fútbol de cannabis en parques nacionales, ¿no? Eso es bueno, digo, ahí deben jugar muy bien, entretenidos. Pero eso como fue un primer acercamiento, pero lo que usted está diciendo es cierto. El año pasado tuvimos como capítulo especial tema de seguridad y una de las insistencias de la coordinadora, que era Evelyn Villarreal, era que hay que entender que el crimen organizado, el narco es como la más evidente, pero se está metiendo todo, y aquí hay trata, ya que hay tráfico de armas, ya que hay diferentes. Y el tema de habernos convertido en lo que nos hemos convertido en términos de narco, ya no somos una zonita de paso, sino un hub, digamos, eso nos puede complicar mucho sobre la presión. Y hay una forma indirecta en que presiona mucho, y es donde el discurso de las autoridades que le dicen a las personas de zonas rurales, usted es pobre porque hay conservación, más fácilmente tiene entrada, ¿no? Porque ahí, ante la falta de oportunidades, que ese caldo de cultivo que tiene la inseguridad en esa zona, también el tema del debilitamiento de la protección, bien, yo creo que es casi, por lo menos bien en el discurso, habrá que ver cómo se mantiene. Pero sí, perdón. No, solamente dos comentarios al respecto. Hay un libro excelente que acaba de publicar la Universidad para la Paz, se llama Economías Ilícitas. Es excelente. O sea, muy, muy recomendado. Si quieren más información, por favor escríbanme, con mucho gusto les envío la referencia, digamos, lo pueden adquirir. Número dos, yo soy investigador, parte de un grupo que investiga este fenómeno a nivel de Centroamérica, que se llama Landscapes in Transformation in Central America, paisajes en transformación en América Central. Y hemos hecho mucha investigación, hemos publicado aproximadamente 20, 30 artículos científicos con revisión de pares en el tema de la narcodegradación y cómo precisamente la narcodegradación está vinculada con todo lo que nos dice ese libro de las economías ilícitas. Es toda una red, todo un enjambre de actividades que están conectadas con la utilización de las áreas silvestres protegidas para efectos de mover la droga, almacenarla y demás, pero también para efectos de lavar el recurso que se percibe por el menudeo y que hoy en día pues ya es una actividad bastante organizada en Costa Rica y que tiene inversiones en bienes raíces, tiene inversiones en actividades agropecuarias, tiene inversiones en minería, tiene inversiones en una serie de actividades que están ahora entrelazadas y vamos a dar solo dos ejemplos. Tiburones rellenos de cocaína siendo exportados desde Costa Rica, ¿verdad? Y piña, también, rellena con cocaína. Eso es parte de la muestra de lo que es esa infiltración. Y mucho gusto yo les puedo compartir también la información que tenemos en ese sentido. Y ojalá que de veras ustedes lo tomen, porque si ese tema es un tema que se las trae y que sería muy bueno que tuviera el sello del programa de Estado de Relación. Ok, cierro. Una y ya. Bueno, felicitar aquí al licenciado conferencista. Me parece que muy atinado todas las diapositivas que nos mostró y todo el resumen. Lo de las fallas institucionales, la percepción de los juristas, me gustaría agregar que existen muchas políticas públicas actualmente en Costa Rica, pero no hay un medio como de inserción a nivel institucional y a nivel, sobre todo, municipal, local. Por ejemplo, está la política pública de adaptación, que en la Comisión de Desastres nos decía que hemos tenido 2.100 millones de dólares en pérdidas en adaptación al cambio climático en un periodo de 10 años. ¿Cuál es la actualización que hay de esos datos? ¿Y cómo podemos ir trabajando los gobiernos a nivel central y a nivel local sobre ese riesgo? Porque se está perdiendo demasiado en infraestructura, en servicios, en educación. Todos somos afectados por el cambio climático. Gracias. Sí, gracias.
Gracias, sí, muy rápido. Hace como 2 años usamos el concepto ahí en el Estado de la Nación de políticas de papel, ¿verdad? Que es que realmente somos los grandes productores de estrategia nacional, plan nacional, política, pero no le ponemos, que es algo que también hemos analizado en la Asamblea, ¿verdad? Lo que llamamos la promesa democrática sin sustento, que son cosas que aumentan, reconocen un nuevo derecho, le da una obligación al Estado y lo dice con qué. Y eso es lo que genera también una promesa incumplida. Y en política pública estamos haciendo mucho de eso. Entonces, digo, sí, los mecanismos de seguimiento, evaluación, no carecemos y de recursos para ejecutar. Pero usted toca una cosa que además es importantísima sumarle a eso. Nosotros nos acostumbramos a que en este país las municipalidades no valían mucho. Lo estoy diciendo sarcásticamente, digamos, o sea, no nos importaba. Un país muy centralizado en las grandes cosas. En ambientes son clave. Son uno de los actores centrales. Solamente que sean los que aprueban los planes de ordenamiento territorial, ya solo eso les da un poder extraordinario sobre lo que pasa en la... Y no lo hemos, creo que no hemos potenciado esa importancia de tener ahí un actor fuerte, bien coordinado y empujado para ser además tutor, impulsor y transformador en materia de cambio climático. Van a ser un actor central y creo que tenemos una gran debilidad para empujarlo. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Démosle un aplauso a nuestro gerente de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Cerramos esta actividad con una gran satisfacción y llenos de mucho conocimiento valioso para efectos de llevar adelante nuestro trabajo. Muchas gracias a las diputaciones que nos acompañaron el día de hoy y a los despachos que nos enviaron sus asesores y esperamos pues que esta no sea la última de las que nos van a convocar para efectos de seguir tratando de contribuir con el ambiente del país desde nuestros programas, desde sus despachos y desde el Parlamento Cívico Ambiental. Buenas tardes.